Ok, buenas. Voy a dar la preparadoria de hipersensibilidad tipo 1. Primero tenemos que saber el concepto de hipersensibilidad, el cual es una respuesta inmunológica excesiva o incontrolada que puede producir inflamación y destrucción tisular. Esta se divide en cuatro. Aquí vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 1, la cual también se denomina hipersensibilidad inmediata. La tipo 4 es la retardada, la tipo 3 por depósito inmunocomplejo y la tipo 2 la cual se produce es producida por anticuerpos. La hipersensibilidad de tipo inmediata o tipo 1 comienza en minutos, como el propio nombre lo indica, y se debe a una exposición a antígenos ambientales, alérgenos. Entre estos tenemos la alergia a antígenos ambientales, picaduras de insectos, etcétera. Entonces tenemos que tener muy claro en este tipo de hipersensibilidad cuáles son los mediadores, las células efectoras, los antígenos involucrados y los ejemplos de las diferentes patologías que son partícipes de la hipersensibilidad tipo 1. El mediador principal, fundamental de la hipersensibilidad tipo 1 es la inmunoglobulina E. Este anticuerpo es clave para la hipersensibilidad tipo 1. Los antígenos, tenemos aquí se encuentran los alérgenos, los antígenos ambientales, los cuales pueden ser el polvo, el polen, etcétera. Eso lo vamos a ver después. Entre las células efectoras tenemos a los mastocitos, los linfocitos Th2, los eosinófilos, los basófilos. Aquí las células clave, las células principales, las protagonistas de la hipersensibilidad tipo 1 son los mastocitos. Esto es muy importante. Y en los ejemplos de las patologías que están involucradas en este tipo de hipersensibilidad tenemos la rinitis alérgica, el asma, la anafilaxis sistémica, la alergia a medicamentos como la penicilina, la alergia a alimentos, etc. Entonces esto es muy importante. Tenemos que saber, el mediador principal es el anticuerpo inmunoglobulina E. La célula efectora, la principal, son los mastocitos. También tenemos otra célula efectora que lo vamos a ver después, pero la principal son los mastocitos. Y las patologías involucradas tenemos que aprendernos todo esto: rinitis alérgica, asma, anafilaxis sistémica, etc. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un buen alérgeno para producir esta hipersensibilidad tipo 1? Tenemos que deben ser proteínas, a menudo con cadenas laterales de carbohidratos. Tienen que ser enzimáticamente activos, por ejemplo las proteasas. Tienen que ser a dosis baja, bajo peso molecular, en la cual pueden difundir hacia diferentes superficies, muy solubles, estables, etc. Son las características de un buen alérgeno. Ok, entre las patologías de la hipersensibilidad tipo 1, como dijimos, que se tienen que aprender, tenemos la anafilaxis sistémica, la urticaria aguda, la rinoconjuntivitis, el asma, alergia a medicamentos, etc. Ok, aquí para empezar la preparadoria tenemos que saber que este tema de hipersensibilidad tipo 1, lo más importante de este tema es el mecanismo efector de la hipersensibilidad tipo 1, el mecanismo inmunológico. Eso es lo más importante. Además, tenemos que saber la teoría de la higiene. Eso también es mega importante en este tema. Otra característica que vamos a ver también va a ser cuáles son los métodos diagnósticos para detectar la hipersensibilidad tipo 1, aquellas patologías que están involucradas en la hipersensibilidad tipo 1 y la inmunoterapia clave en la hipersensibilidad tipo 1. Ok, entonces vamos a comenzar con la hipótesis de la higiene, lo cual vamos a explicar en este esquema. Primero tenemos que saber que en países desarrollados, por ejemplo en los países nórdicos, la incidencia de reacciones
frente a diversas moléculas es muchísimo mayor en comparación a países en vías de desarrollo. Es decir, en países desarrollados la incidencia de estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1 de atopia son mayores que en países en vías de desarrollo. Esto se debe a que en los países subdesarrollados las medidas de higiene y de protección a la salud no son del todo óptimos, por lo que las personas se enfrentan a una mayor cantidad de alérgenos y patógenos en lo largo de su vida, principalmente en la infancia. Es decir, en estos países subdesarrollados, por las condiciones higiénicas y las medidas de salud, las personas a lo largo de su vida van a tener mayor exposición y repetida a microorganismos patógenos y alérgenos. Esto va a desviar hacia una respuesta TH1. Esto brinda una gran comparación a los países desarrollados, por ejemplo, los países nórdicos. En estos países se encuentran donde se encuentran expuestos a un gran nivel de técnicas sanitarias y de medidas de higiene que aseguran un ambiente libre y sano. Entonces, el medio representa un peso importante a la hora de establecer reacciones alérgicas. Eso es muy importante. Los alérgenos ambientales van a ser clave para el desarrollo de atopia en las diferentes poblaciones. Entonces, en estos países desarrollados, por las buenas condiciones de higiene, las personas no van a estar expuestos a patógenos o alérgenos. Entonces, cuando posteriormente a lo largo de su vida se encuentra a la exposición de un antígeno alérgeno, estos van a desarrollar atopia porque van a diferenciarse hacia un perfil TH2 en comparación con los países subdesarrollados. Entonces, a la vez tenemos que tener en cuenta la susceptibilidad genética, la cual es muy clave. Tenemos el ambiente y la susceptibilidad genética. Si existe una elevada susceptibilidad genética en la población higiénica, se va a contar con una población atópica, trayendo como consecuencia conjuntivitis, rinitis, eczema, asma, es decir, las patologías que vimos que son claves en la hipersensibilidad tipo 1. Cuando la susceptibilidad es baja en una población no higiénica, no se desarrolla atopia. Entonces aquí lo vamos a ver en este esquema. Tenemos la susceptibilidad genética y el medio ambiente. Cuando la susceptibilidad genética es elevada y además el medio ambiente es higiénico, las personas son más propensas a desarrollar atopia. Esas son las principales patologías: conjuntivitis, rinitis, eczema y asma. Cuando los pacientes no tienen susceptibilidad genética y además no tienen un medio ambiente no higiénico, no son susceptibles a desarrollar atopia, pero son más susceptibles a desarrollar patologías infecciosas. Entonces, ¿qué postula la hipótesis de la higiene? Primero, el aumento en la alergia en los países desarrollados se debe a una disminución de la exposición a microbios patógenos. Ambientes menos higiénicos que predisponen a infecciones en las primeras etapas de la infancia, por ejemplo, en los países africanos, ayudan a proteger contra la atopia y el asma. Es decir, por ejemplo, en los países africanos la incidencia de atopia es muy baja en comparación con los países nórdicos, y esto se debe a la exposición en las etapas de la infancia a patógenos y a otros alérgenos. Entonces, en los países desarrollados va a predominar una respuesta hacia el perfil TH2. En cambio, en los países subdesarrollados, esta persona que tienen exposiciones a nivel de la infancia va
a predominar un perfil TH1. Esto tienen que aprender, eso es muy importante. Ok, entonces ahora vamos a hablar del mecanismo clave, el mecanismo inmunológico de la hipersensibilidad tipo 1. Para entender esto tenemos que ver primero cuáles son los receptores y células involucradas. Entre los receptores tenemos los receptores de alta afinidad, los receptores de baja de afinidad para la inmunoglobulina E. Esto se va a encontrar en los mastocitos, muy importante. Estos receptores, el de alta y baja afinidad, se va a encontrar en la membrana del mastocito. El receptor de alta afinidad va a su vez va a estar asociado a dominios y TANs. Y estos dominios son muy importantes para la activación intracitoplasmática del mastocito. Además, tenemos que saber cuáles son las células involucradas en este tipo de hipersensibilidad. Como dijimos, el mastocito, muy clave. Deben saber que las concentraciones de mastocitos en la sangre es nula. Los mastocitos se encuentran a nivel de los tejidos conectivos alrededor de la circulación sanguínea, principalmente en la piel, en la mucosa nasal, en la mucosa gastrointestinal, en la mucosa respiratoria. Las otras células involucradas en este tipo de hipersensibilidad son los linfocitos TH2, los eosinófilos y los basófilos. Ok. Entonces el mecanismo se va a dividir en fases. Primero tenemos una fase de sensibilización, luego tenemos una fase temprana y por último una fase tardía. En la fase de sensibilización, primero tenemos la exposición al alérgeno, ya sea inhalado en la mucosa nasal, o la mucosa respiratoria, o la mucosa gastrointestinal, o la piel, etc. Entra el alérgeno. Luego, ya sea un macrófago, una célula dendrítica, los fagocitas, o un linfocitos B, la cual es una célula presentadora de antígeno. Y esto va a llegar al ganglio linfático más cercano y aquí se va a producir la cooperación celular entre el linfocito B y el linfocito TH. Eso es lo primero que deben explicar. Y como todos los temas de inmunología deben correlacionarlo, aquí es muy importante que expliquen la cooperación celular entre el linfocito B y el linfocito TH. Entonces, el linfocito B fagocita al antígeno, luego lo procesa y lo presenta a través de la molécula MHC clase 2. Esto va a permitir que el linfocito B también exprese la molécula B7 y CD40, lo cual son importantes para la cooperación celular con linfocitos TH. El linfocito TH, mediante el receptor TCR, va a reconocer al antígeno presentado por la molécula MHC clase 2 y va a existir la unión entre la molécula B7, el linfocitos B, y la molécula CD28 del TDH, el linfocitos TH, y la molécula CD40 del linfocitos B, y la molécula CD40 ligando de las células TH, el linfocitos T. Esto va a permitir la diferenciación del linfocitos B en una célula plasmática productora de anticuerpos y unas células de memoria. Y el perfil de citoquina que va a diferenciar a los linfocitos T va a ser la interleuquina 4, la cual se va a diferenciar hacia un perfil TH2. Y además el ambiente que existe de citoquina, la cual es interleuquina 4 e interleuquina 13, va a permitir la diferenciación del isotipo de la producción de anticuerpos hacia la inmunoglobulina E. Entonces aquí es muy importante saberse esas dos citoquinas. La inmunoglobulina 4 y la inmunoglobulina 13 son importantes para la producción, para el cambio de isotipo hacia inmunoglobulina E. Posteriormente, este anticuerpo se va a unir
a los receptores de alta y baja afinidad que ya acabamos de hablar, de los mastocitos, de la membrana de los mastocitos. Y aquí termina la fase de sensibilización. Los mastocitos quedan sensibilizados. Entonces tenemos que la inmunoglobulina E se va a unir a los receptores de alta y baja afinidad de los mastocitos aquí. Y luego quedan sensibilizados. Ahí termina la fase de sensibilización. Posteriormente, cuando existe una reexposición al alérgeno, este se va a unir hacia los anticuerpos que se encuentran en los receptores de alta afinidad de los mastocitos. Y esto va a producir la desgranulación de los mastocitos, produciendo la liberación de aminas vasoactivas. Esto es muy importante, esto es clave. La desgranulación de aminas vasoactivas. ¿Cuáles aminas vasoactivas van a liberar? Ok. Primero tienen que saber que los mastocitos van a tener en el interior celular unos gránulos primarios y gránulos secundarios. Los gránulos primarios son gránulos preformados, es decir, que van a existir antes de la activación de la exposición al antígeno. Y los gránulos secundarios van a ser sintetizados o neoformados posterior a la exposición del antígeno. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando el antígeno, el alérgeno, se une a la inmunoglobulina E, y esta está enlazada al receptor de alta afinidad, el cual, como dijimos, va a activar a los dominios ITANX, y esto va a producir la activación intracelular. Va a producir la activación del mastocito. Se va a producir la liberación de gránulos primarios. ¿Cuáles son los gránulos primarios? La histamina, heparina, serotonina, factor quimiotáctico de eosinófilos, neutrófilos y las proteasas. Aquí tienen que explicar también los efectos. La histamina, heparina y serotonina van a producir aumento de la permeabilidad vascular y contracción de músculo liso. Aumento de la permeabilidad y la contracción del músculo liso. Las proteasas van a ser importantes para la degradación de la membrana basal de los vasos sanguíneos y la secreción de moco bronquial. Además, tenemos que tener en cuenta que los factores quimiostáticos de eosinófilos y neutrófilos van a ser importantes para la fase tardía de la hipersensibilidad tipo 1. O sea, estos factores van a reclutar a las células que van a ser protagonistas en la fase tardía, la cual es predominantemente inflamatoria. Entonces, estos son los gránulos primeros. Se lo tienen que aprender, son muy importantes. La histamina es la más importante de todas. Tenemos que posteriormente, en la fase tardía, la cual va a ocurrir de 2 a 4 horas después de la exposición al alérgeno, se van a sintetizar los gránulos secundarios. Entre estos tenemos los leucotrienos, prostaglandinas, bradicininas y citoquinas proinflamatorias. Los leucotrienos van a producir aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso pulmonar. Las prostaglandinas van a producir vasodilatación, contracción del músculo liso pulmonar y agregación plaquetaria. La bradicinina va a producir aumento de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso. Y tenemos las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, TNF-alfa, las cuales son importantes para la anafilaxis sistémica. Tenemos la interleuquina 4 y 13, como dijimos, lo cual va a producir aumento en la producción de inmunoglobulina E. Aquí se produce una retroalimentación positiva para la producción de este anticuerpo. Tenemos la interleuquina 5,
importante para la activación de eosinófilos. Muy importante, interleucina 5, activación de eosinófilos. Ok. Entonces, este mecanismo es muy importante que se lo aprenda. La cooperación celular, la sensibilización, la fase temprana, la fase tardía. Aquí vamos a verlo otra vez. Tenemos la primera exposición al alérgeno, luego va a producirse la cooperación celular para la producción de inmunoglobulina E. Esta va a unirse a los receptores de alta afinidad de los mastocitos, se sensibiliza, ocurre la fase de sensibilización y posteriormente va a producirse la respuesta temprana y la respuesta tardía. Aquí se va a producir la liberación de aminas vasoactivas y de citoquinas, las cuales son clave para la fase tardía. En la fase tardía se va a producir el reclutamiento de neutrófilos y eosinófilos, los cuales van a producir una respuesta inflamatoria. Aquí tenemos otro esquema, el alérgeno, tenemos la célula dendrítica, llega al ganglio linfático más cercano, se produce la cooperación celular, a la diferenciación de células plasmáticas productoras de anticuerpos, inmunoglobulina E, queda sensibilizado, luego ocurre una reexposición, liberación de aminas vasoactivas y citoquinas. Ok. La cooperación celular, que eso se lo tenga que aprender. Y tenemos que, bueno, las funciones de las citoquinas igualmente se lo deben aprender. Los leucotrienos, la función, la histamina, la heparina, las proteasas. Estas son las enzimas que tienen los eosinófilos. O sea, los mastocitos son células muy tóxicas, pero los eosinófilos son aún más tóxicas. Estas van a producir enzimas como por ejemplo la peroxidasa eosinofílica, la proteína básica mayor, la proteína catiónica eosinófila, los cuales son importantes en las infecciones parasitarias. La liberación de interleucina 8, la cual promueve el flujo de leucocitos. Entonces, o sea, en la fase tardía es importante que hablen de la función de los eosinófilos, de los basófilos en el proceso inflamatorio y en la liberación de todas estas enzimas, estas proteínas y los efectos que producen. O sea, ese es lo más importante de este tema, la hipersensibilidad tipo 1. Lo más importante, explicar todo ese proceso. Entonces, explican el primer proceso aquí de la exposición, la cooperación celular. Aquí explican todo lo de la cooperación, todas las moléculas involucradas, el perfil de citoquinas. En la fase temprana explican, muy importante, los gránulos de los mastocitos, los gránulos primarios y los gránulos secundarios. Y en la fase tardía explican los eosinófilos, las funciones de cada una de estas células. Ok. Y tenemos que cuáles son las patologías involucradas en este tipo de hipersensibilidad, como ya lo vimos. Tenemos la rinitis alérgica, el asma, anafilaxis sistémica, etc. La anafilaxis sistémica se inicia minutos después de una reacción de la reacción de hipersensibilidad tipo 1 a causa de un alérgeno introducido directamente al torrente sanguíneo, por ejemplo la penicilina. Aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina pueden morir por anafilaxis sistémica por una reacción hipersensibilidad tipo 1. Eso es una reacción inmediata. Esto se debe a la liberación de, o sea, todos los mediadores que vimos, todos los gránulos primarios, secundarios, todas las citoquinas proinflamatorias van a promover esta anafilaxis sistémica mediante todos los efectos biológicos que acabamos de hablar, la contracción del músculo liso, gastrointestinal, bronquial, vasodilatación general, etc. Esto es muy importante. La adrenalina es el fármaco más adecuado para las reacciones anafilaxis sistémicas. Eso es muy importante, porque aparte de todos estos efectos que producen mejor el gasto cardíaco, reduce la permeabilidad vascular, etc. Es muy importante que la adrenalina aumenta las concentraciones de AMP cíclico en los mastocitos, lo cual va a impedir la desgranulación. Ok.
Y tenemos las otras manifestaciones de la hipersensibilidad tipo 1 que no son sistémicas, como la que acabamos de hablar, sino que son locales, como por ejemplo la rinitis alérgica, el asma, alergias alimentarias y las dermatitis atópicas. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, si en el quiz le pregunta, ok, explica el mecanismo, el evento inmunológico que ocurre, la rinitis alérgica, ok, explican todo el mecanismo, pero tienen que decir que ese mecanismo se desencadena en la mucosa nasal, porque si es la rinitis alérgica. Rinitis alérgica, mucosa nasal, y explican todo el mecanismo, todo. En el asma, y explican el mismo mecanismo, pero tienen que decir que es la mucosa respiratoria. La alergia alimentaria, eso se produce a nivel de la mucosa gastrointestinal. La dermatitis atópica a nivel de la piel. Entonces, todos estos sitios que estamos diciendo son los sitios que predominan las poblaciones de los mastocitos. Entonces, les dejo esto aquí para que lo lean, que son algunas características de las manifestaciones clínicas de las diferentes patologías, pero es muy importante que el mecanismo que acabamos de hablar, el mecanismo importante, el mecanismo clave, lo dicen que es a nivel de la mucosa nasal, si es la rinitis alérgica, si es el asma, mucosa respiratoria, y si es alergia alimentaria, gastrointestinal, y por último dermatitis atópica a nivel de la piel. Ok. El método de identificación, el método diagnóstico para las reacciones hipersensibilidad tipo 1, tenemos varias pruebas. Por ejemplo, tenemos el prick test, el cual se introduce pequeñas cantidades de alérgenos potenciales en sitios específicos de la piel por inyección intradérmica o raspado superficial. Los mastocitos locales se desgranulan y la histamina y otros mediadores liberados desde esto producen una reacción de roncha o rubor. Por ejemplo, aquí se le introduce a nivel, se inyecta a nivel intradérmico en la piel, y los mediadores que liberan los mastocitos van a producir esta reacción, y puede ser positivo si desarrollan la pápula eritematosa a nivel de la piel. Tenemos otra prueba que es la prueba de RIS y la prueba de RAS. La prueba de RIS, la cual se denomina la prueba de radioinmunoabsorbencia, esta se basa en medir las concentraciones de inmunoglobulina E. Por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo una placa de agarosa, aquí en el laboratorio, por ejemplo, y en la placa de agarosa se encuentra se encuentra enlazado a una inmunoglobulina anti-E, anticuerpo anti-E, anti-inmunoglobulina E. Entonces, luego se coloca el suero del paciente y se mide las concentraciones de inmunoglobulina E. Entonces, los anticuerpos anti-inmunoglobulina E van a reconocer los anticuerpos del paciente, y luego con un anticuerpo, una inmunoglobulina E marcada, va a producirse la iluminación y ser positivo en la prueba. Esta es la prueba de RIS. Y la prueba de RAS, aquí se mide las concentraciones de inmunoglobulina E específico para un alérgeno. Aquí tenemos la placa de agarosa y tenemos los antígenos, los antígenos específicos, los alérgenos específicos. Entonces, se le coloca el suero del paciente, que poseen se van a enlazar a los antígenos específicos a que se encuentran a nivel de la placa de agarosa, y luego se coloca un anticuerpo anti-inmunoglobulina E marcado, que se van a unir a los anticuerpos del paciente, del suero del paciente, y esto va a iluminar y ser positivo. Entonces, la prueba de RIS como tal mide las concentraciones de inmunoglobulina E que tiene el paciente en el suero, y la prueba de RAS mide las concentraciones de inmunoglobulina E específico para un alérgeno. Okay, entonces tenemos las pruebas diagnósticas, como dijimos,
las pruebas de prick test, las pruebas de RIS y la prueba de RAS. Ok, hay otro concepto muy importante que es la inmunoterapia a través de la hiposensibilización. Aquí se basa en la inyección repetida de dosis crecientes de alérgenos. Esto va a producir la disminución de la gravedad de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, una hiposensibilización. Cuando se inyectan los alérgenos de forma repetida y de forma creciente, de forma progresiva, esto va a producirse un cambio de isotipo hacia la producción de IgG. Y la IgG va a competir contra la IgE para captar los alérgenos ambientales. Entonces las concentraciones de IgG van a unirse a los antígenos, y estos posteriormente van a ser eliminados a nivel del vaso por el sistema retículo endotelial. Aquí tenemos un esquema, lo cual va a producirse en la hiposensibilización un aumento en la concentración de IgG, disminución de la concentración de IgE. Reduce, por ende, va a reducir la reactividad de los mastocitos y los basófilos. Ok, existen otras inmunoterapias, por ejemplo, los antihistamínicos, los cuales bloquean a los receptores de histamina H1 y H2. Tenemos el cromolin sódico, que bloquea la entrada de calcio, eso lo van a ver en farmacología. Tenemos la teofilina, la adrenalina, como acabamos de ver, que se va a unir a los receptores beta adrenérgicos de los mastocitos, lo cual va a producir aumento en las concentraciones de AMP cíclico y bloquear la desgranulación de estas células. Tenemos la cortisona, que igualmente va a bloquear la conversión de histidina en histamina, y estimula la producción de AMP cíclico en los mastocitos para evitar su desgranulación. Okay. Aquí tenemos otra inmunoterapia que es lo mismo que acabamos de hablar. Y bueno, entonces eso es lo importante en este tema. A mí en mi año me preguntaron, la única pregunta de hipersensibilidad tipo 1 fue que explique los eventos inmunitarios que conducen al asma alérgico. Entonces, ¿qué deben explicar aquí? Deben explicar todo el mecanismo inmunológico que vamos a hablar: la cooperación celular, la fase de sensibilización, la fase temprana, los mediadores, la fase tardía, las células involucradas, el eosinófilo, las enzimas de estas células, etcétera, que se produce a nivel de la mucosa respiratoria, el asma alérgico. Deben explicar todo ese mecanismo y listo. O sea, entonces, en conclusión, tenemos que tener en cuenta que este tema es corto, es rápido, sencillo. O sea, se debe aprender el mecanismo inmunológico, la teoría de la higiene, las pruebas diagnósticas como el prick test, el RIS, el RAS, y las patologías involucradas, que dependiendo de cuál sea la localización, van a decir qué mucosa es o si es la piel. Y la terapia de hiposensibilización, la cual va a producirse un cambio de isotipo hacia IgG, lo cual va a producir disminución de la concentración de IgE, disminución de la actividad del mastocito, etc. Y bueno, eso fue todo. Si tienen alguna duda, me escriben con confianza, y bueno, estamos a la orden.